¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la UNAM Responde. Qué gusto saludarlos en este espacio universitario, reiterando que es importantísimo dar y recibir todas esas muestras de apoyo, empatía y pues también de solidaridad, porque seguramente muchísimos de nosotros hemos pasado momentos complicados y esto ayuda a sobrellevar de mejor manera esas situaciones. Pero también hay motivos para festejar, y es que en este momento nuestra Universidad Nacional Autónoma de México está celebrando los primeros 100 años de la creación del escudo y del lema universitario de nuestra máxima casa de estudios, que fue pues propuesto por el entonces rector José Vasconcelos en 1921. Se han llevado a cabo distintas actividades. El día de ayer una ceremonia encabezada por el rector de nuestra casa de estudios, el doctor Enrique Graue Vigers, y enseguida vamos a ver una nota que nos habla sobre estos dos signos de identidad universitaria, pero que también son reconocidos a nivel nacional e internacional. El escudo y lema de la Universidad Nacional Autónoma de México cumplen 100 años este 27 de abril, tras ser creados en 1921 por el entonces rector José Vasconcelos. No hay duda de que Vasconcelos concibe la historia, al menos la historia de Occidente, como el conflicto entre el mundo hispánico y el mundo anglosajón. Estamos hablando de los años 20. En Europa, en buena medida en Norteamérica, existe la idea de una superioridad racial, la de los blancos o arios particularmente, en su esencia pura. Vasconcelos opone la idea de la raza síntesis o raza cósmica. La raza cósmica que no son otros, sino nosotros, los mestizos. A diferencia de la supuesta raza pura, esta es una mezcla y por su diversidad constituye la fuente de la fortaleza de la misma raza. Fue entonces, en 1921, cuando el Consejo de Educación aprobó el cambio de escudo en los siguientes términos. Se resuelve que el escudo de la Universidad Nacional consistirá en un mapa de la América Latina con la leyenda "Por mi raza hablará el espíritu". Se significa en este lema la convicción de que la raza nuestra elaborará una cultura de tendencias nuevas, de esencia espiritual y libérrima. Sostendrán el escudo un águila y un cóndor apoyado, todo en una alegoría de los volcanes y el nopal azteca. El conjunto se coronó con una banda en la cual se leía Universidad Nacional de México, cintilla reformada cuando la UNAM obtuvo su autonomía en 1929. Todos esos elementos, escribió el rector Enrique Graue, han dado identidad histórica a la comunidad universitaria. Los hemos sostenido e incluso defendido, añadió, como símbolos de la autonomía, de la libertad de pensamiento, de la convivencia cordial y de la responsabilidad que tenemos los universitarios con la sociedad. Es así como se cumplen los primeros 100 años de nuestra identidad. Signos de identidad que además nos llenan de muchísimo orgullo. Y bueno, hablando de temas de pandemia, se abrió ya el registro para que las personas entre 50 y 59 años en nuestro país se inscriban en la página mivacuna.salud.gov.mx y puedan recibir la vacuna contra COVID-19. Esto estará sucediendo, como anunciaron las autoridades federales, a partir de la primera semana de mayo. Mientras tanto, el registro está abierto para este sector de la población. Y bueno, vamos con nuestra entrevista. Hablemos hoy del patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué es exactamente? ¿Por qué es importante resguardarlo, principalmente en tiempos de pandemia, o qué ha sucedido durante todos estos meses? Y para hablar de cómo se ha trastocado con este confinamiento, me da mucho gusto saludar a nuestra invitada de hoy, la doctora Cristina Amezcua. Ella es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM, y además es directora de la Cátedra UNESCO sobre Patrimonio Cultural Inmaterial y Diversidad Cultural. Doctora, un gusto que estés con nosotros aquí en la UNAM Responde. Un gusto estar con ustedes, y particularmente hoy que se conmemoran estos 100 años de uno de los emblemas de nuestra identidad universitaria. Muchísimas gracias por la invitación. Pues gracias a ti, qué bueno que estás aquí con nosotros. Hay muchísimas cosas que celebrar, pero también hay muchísimas cosas de las que podemos y debemos hablar para poner sobre la mesa y para darles la importancia que merecen, que quizá en algunos momentos se nos olvide. Lo primero que quiero preguntarte, doctora, es exactamente a qué se refiere este término patrimonio cultural inmaterial. Claro, mira, quiero empezar diciendo que la cultura es
todo aquello que los seres humanos en conjunto, en colectivo, en grupo, generamos y que nos da sentido, nos da identidad, nos da pertenencia, nos hace ser y saber cómo estar en el mundo y cómo estar con otros. El patrimonio cultural inmaterial es una pequeña selección de esa amplia gama que es la cultura de cada grupo humano y que ese grupo selecciona o destaca por alguna, le otorga un valor particular por diversas razones. A veces justamente porque es un emblema importantísimo de la identidad del grupo, otras veces porque fomenta la cohesión o todas estas juntas, otras veces solo porque es divertido y les permite relajarse y disfrutar de la vida, otras veces porque transmite saberes ancestrales. Entonces, el patrimonio cultural inmaterial es esa selección de nuestra cultura que cada grupo humano hace de algo que se siente orgulloso, que le gusta y que quiere transmitir a las siguientes generaciones. Así de manera muy breve podríamos definirlo así. Exactamente, como bien nos dices, es solamente una muestra de esa gran riqueza cultural, de esa gran diversidad que se tiene o que tenemos todos como seres humanos. ¿Por qué nos hablas un poquito de cuáles son algunas de esas prácticas, de esas manifestaciones para sacarlo de lo inmaterial y traerlo a nuestra vida real, a nuestra vida cotidiana, doctora? Exacto. Pues mira, el patrimonio inmaterial puede estar conformado por ejemplo, rituales de petición de lluvias, rituales con respecto a las cosechas, rituales de pronto también sociales como podrían ser los bautizos, los 15 años, todas esas prácticas que hacemos en conjunto, en colectivo y que nos permiten estar juntos. Pueden ser también fiestas, las fiestas patronales son muy importantes, pero también en México tenemos una enorme riqueza a lo largo y ancho del país de fiestas cívicas, de fiestas no religiosas, que a veces se nos olvida que ahí están porque las fiestas patronales son muy importantes, ¿no? Pero en muchísimos lugares hay fiestas, por ejemplo, para conmemorar la independencia, para conmemorar la vida y muerte de Emiliano Zapata, en fin, una cantidad de fiestas cívicas importantísimas. También parte del patrimonio inmaterial son los saberes relacionados con la naturaleza o con el universo. Pueden ser también los saberes o los conocimientos que están detrás de la producción artesanal, de la producción gastronómica, de todo eso que tiene una expresión tangible, pero que requiere de este aspecto inmaterial que tiene que ver con los saberes, justamente. Te escucho hablar y pienso en la necesidad de tomarlo y de ponerlo sobre la mesa en este momento que pues nos tiene en confinamiento, que el aislamiento es una de las recomendaciones para cuidar nuestra salud física y mental, como lo hemos escuchado a lo largo de todos estos meses, y hay un concepto que no se nos puede olvidar de todo lo que nos estás platicando, que tiene que ver con la colectividad. ¿Cómo se ha impactado con esta pandemia este fragmento de nuestra riqueza cultural, doctora? Fíjate que es muy interesante e importante tu pregunta, justamente porque esta pandemia nos pone como género humano en una coyuntura en la que, así como el patrimonio inmaterial requiere de estar juntos para crearse, recrearse, transmitirse, transformarse y seguir vivo, el virus que hoy nos afecta justamente se transmite cuando estamos juntos. Entonces, hay aquí una enorme paradoja, porque los seres humanos necesitamos de los otros para estar bien, para estar vivos, para mantenernos en un mundo que tenga sentido, que nos haga sentirnos parte de algo. Partícipes. Exacto, partícipes, tienes toda la razón. Y justamente como ahora lo que tenemos que hacer es distanciarnos, pues uno de los ámbitos que se ha visto muy afectado es el del patrimonio cultural inmaterial. Y podemos ver cómo, por ejemplo, pues se han tenido que cancelar los carnavales, toda esta época de carnavales que ya es el segundo año que se ve afectada por la pandemia, a lo largo y ancho, no solo de México, en Brasil, en Europa hay muchos carnavales que también se tuvieron que cancelar o que tuvieron que adaptarse y ser, por ejemplo, hay muchas festividades que han transitado a lo virtual, que se han hecho transmisiones a través de Facebook Live, de YouTube, de un montón de plataformas, pero que bueno, digamos, es una forma de mitigar el hecho de no poderlas realizar en vivo, pero
una parte fundamental de lo que el patrimonio inmaterial hace, se construye en esta interacción personal, en este sentirnos juntos, en este vibrarnos, no nada más en vernos y escucharnos a través de la cámara, sino en olernos, en compartir experiencias sensoriales, en el gusto de un mole compartido, por ejemplo. Y eso sí se ha visto afectado por la pandemia, pero al mismo tiempo también es increíble ver la creatividad con la que la gente responde para mantener eso que le da sentido, eso que hace que el patrimonio sea patrimonio. Entonces ahí es donde los distintos grupos han ido ideando mecanismos para, por ejemplo, ahorita se me escapa el nombre, pero en un pueblo en Europa, en vez de reunirse todos los cantantes y danzantes en una fiesta, lo que hicieron es que salieron a la puerta de sus casas y un camión iba recorriendo las calles tocando la música y la transmitían también por altoparlantes, mientras los bailarines y los músicos lo hacían en los quicios de su puerta. Entonces, bueno, es una forma de decir aquí estamos y seguimos vivos con lo que nos importa. Y por supuesto, todas estas herramientas digitales nos ayudan a seguir en contacto de muchas maneras, pero me gustaría preguntarte, ¿qué se pierde, doctora? ¿Qué se pierde con esta falta de contacto, con la presencialidad que tiene que ver con la socialización de las personas y de las prácticas culturales como seres humanos? Yo creo que se pierde una gran dimensión de la experiencia que nos hace sentirnos parte de. Creo que hay un distanciamiento y un ejemplo que yo creo que todavía estamos en proceso de reflexión para entender esto. Justamente ahora estamos haciendo aquí en el CRIM un proyecto de investigación centrado en entender en el largo plazo cuáles han sido los efectos de la pandemia en el patrimonio inmaterial. Pero de entrada, por ejemplo, en un convivio donde estamos presentes unos con otros, tú no te ves tu propia cara, tú ves la cara de los demás. En Zoom te ves a ti mismo. Y yo creo que ahí eso nos está generando efectos que todavía no alcanzamos a medir. Esto por poner un ejemplo muy chiquito de las cosas que tenemos que ir reflexionando. Pero se pierde, creo, esta dimensión sensorial de nuestra construcción identitaria y esta manera de cíclicamente recordarnos que somos en colectivo y que así es como tenemos que construirnos, porque solos no podemos. Nuestra salud mental se ve afectada, nuestra economía tampoco se sostiene si actuamos individualmente. Necesitamos de esos lazos de solidaridad y de apoyo mutuo que mencionabas al principio. Necesitamos tenerlos ahí, construirlos, reforzarlos. Y si esto se extendiera demasiado más, porque ya se extendió ya es mucho, sí, claro. Estaríamos hablando de impactos, pues no sé si irreversibles, pero sí de una profundidad muy considerable. Doctora, en este sentido también me gustaría preguntarte, digamos, el lado amable, porque también durante todos estos meses, aunque se han perdido muchas cosas que se deben repensar y replantear para un futuro inmediato y también un futuro más lejano, es cómo la cultura, cómo todas estas prácticas han formado parte de la resiliencia, de la posibilidad de readaptarnos, de entendernos, de vernos en nosotros. Háblanos de esta parte que por supuesto es positiva y hay que valorarla. Por supuesto, es que justamente dado que, y aquí voy a hablar del caso mexicano, que bueno, es el que conozco, pero aplica a otros lados, justamente como los mexicanos teníamos ya todo este sustrato de vida común, de vida en común, de construcción de colectividad, eso se echó a andar en estos momentos de pandemia, y entonces esos lazos de solidaridad que ya existían, que estaban ahí y que se refrendan año con año en la fiesta, en el ritual, en fin, en todas estas prácticas culturales, lo que pasó ahora es que justamente se pudieron echar a andar con relativa rapidez, de modo a que las familias, las personas se fueron sosteniendo unas a otras, a veces de manera económica, hasta de sustento alimenticio. De pronto, a lo mejor comunidades que estaban se percibían más o menos separadas, al momento que vieron que las personas mayores no podían salir, las otras familias se organizaron para llevarles de comer a esas personas mayores que estaban viviendo solas, por ejemplo, y entonces esas personas empezaron a buscar compartir recetas propias que ellas tienen, sobre todo mujeres mayores,
a buscar compartirlas con sus vecinos a modo de reciprocidad, porque les llevaron el frijol y el arroz, entonces, bueno, lo cocino y te doy una partecita de la receta de mi mamá. Este tipo de fenómenos son importantísimos y en ese sentido el patrimonio cultural inmaterial es una piedra angular para construir esa resiliencia colectiva, esa capacidad de los seres humanos de doblarnos ante la adversidad, pero regresar a nuestra posición. Pero esto no se construye en abstracto, esto es algo que tiene que haberse tejido y construido y reforzado a lo largo de los años y con una práctica constante de estar juntos. Por eso es tan importante, y esta pandemia lo pone en evidencia, reforzar todas estas prácticas culturales que nos enseñan a estar juntos más allá de nuestras diferencias. Justamente sobre esto va mi siguiente pregunta, doctora, y es cómo se ha pensado, cómo se ha accionado desde la academia, pero también desde las políticas públicas, desde las comunidades, este reforzamiento para valorar y replantear la importancia del patrimonio cultural inmaterial, no solamente en tiempos de pandemia, sino en todo momento, y cómo se debe hacer a partir de esta crisis de salud. Yo creo que una cosa que nos pasó a todos es que en un primer momento nos paralizamos todos y nadie sabía para dónde ni la dimensión que esto iba a tomar. Y luego empezó a haber desde la academia, que es lo que me preguntas, reacciones muy coyunturales, primeras reflexiones que eran más bien poner nuestras inquietudes sobre la mesa, empezar a construir un diálogo que nos permitiera ver qué tan compartidas eran esas experiencias, esas emociones de miedo, de soledad, de angustia, de incertidumbre. Y en el momento en que pudimos empezar a tejer que en efecto eran experiencias compartidas, que no era mi falla personal la de estarme sintiendo incapaz de reaccionar, sino que todos estábamos así, empezamos entonces a poder reflexionar ya con mayor solidez, con mayor distanciamiento emocional, y ahora estamos en esta fase, creo que, hablo en general por la comunidad académica que aborda estos temas, en esta fase de construcción de datos que nos permitan una reflexión más de fondo. Ahora, desde la política pública, a nivel internacional se lanzaron muchas iniciativas, la UNESCO siempre ha sido punta de lanza en términos de cultura y de educación, entonces se empezó a visibilizar, lo primero fue visibilizar el impacto de la pandemia en los distintos ámbitos culturales, en el del patrimonio inmaterial, por supuesto, pero también en el de las industrias culturales, todos los creadores que se quedaron sin su ingreso económico básico porque los teatros cerraron, porque los cines cerraron, porque la industria del doblaje se paralizó, porque los mercados de venta de artesanías cerraron. Entonces, visibilizar esos impactos y empezar a reflexionar sobre cómo mitigarlos, cómo reactivar y digamos, todavía no veo que haya una reacción en términos de construcción de política pública que nos permita avanzar hacia la prevención de situaciones como esta y sobre todo en construir, en trabajar para eliminar la precarización del sector cultural en general, que frente a otros ámbitos de la vida social, ha quedado de pronto rezagado por no ser el más urgente, aparentemente el más urgente o el más productivo en términos de rendimiento económico. Y que sin embargo, si algo quedó claro con esta pandemia, es que es fundamental. Creo que si todos conservamos nuestra salud mental fue en buena medida gracias a esos anclajes culturales de los que pudimos echar mano. Doctora, nos quedan muchísimos temas sobre la mesa, seguramente te invitaremos en algún otro momento a seguir abordándolos porque pues debemos reiterar que todas estas prácticas, en este caso el patrimonio cultural inmaterial, pero todo aquello que hacemos como seres humanos, pues justamente tiene que ver con nuestras prácticas culturales, con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos y con esos saberes que se van transmitiendo de generación en generación. Muchísimas gracias por estos minutos, doctora Cristina Amezcua, investigadora del CRIM y también doctora en antropología social. Muy buenas tardes y seguiremos hablando de estos temas que en verdad nos importan, nos ocupan y nos deben sensibilizar a todos. Muchísimas gracias, Rosa, y pues ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. De verdad, gracias.
Gracias, doctora, importantísimo. Los retos que se presentan en cuanto a la reactivación de todas estas prácticas que nos hacen seres humanos y con las que debemos socializar es vernos en el otro y vernos a nosotros mismos a través de todos estos ejemplos que nos dice la doctora. Y bueno, tenemos más información. Seguimos con los chicos de No Memes, que hoy nos acercan a un tema que quizá no conocemos muchos, los neuroderechos. Vamos a ver de qué se trata. Como los inventos tecnológicos rompen toda convención para evolucionar sus diseños y funcionalidad, en No Memes rompemos la cuarta pared de la UNAM Responde, aunque sea para hablarte directamente y compartirte información sobre el mundo que sucede dentro de las computadoras y que cada vez más las traspasan. ¿Te has preguntado de dónde vienen nuestras ideas, la imaginación y las memorias? ¿De dónde surge nuestra percepción y la generación de nuestra voz? El neurobiólogo español Rafael Yuste lidera el proyecto BRAIN, iniciativa estadounidense que desde 2013 busca comprender el funcionamiento de las redes sinápticas de nuestro cerebro. Yuste ha explicado la importancia de cuestionar el funcionamiento cerebral. La neurociencia en la última década ha traído muchos avances importantes que pueden empezar a afectar la manera en que nuestro cerebro es usado y compartido. Y aquí entra la importancia de los neuroderechos. Conforme la tecnología avanza, se vuelve más invasiva y una amenaza a nuestra privacidad. Seguro que te has sentido observado o vigilado por tu teléfono móvil y que pareces saber lo que piensas o lo que quieres. Este es solo un ejemplo, pero existen técnicas reales para saber lo que una persona está pensando, o casi por completo. Y si esto se sofistica, podrían estar expuestas nuestras emociones y pensamientos. ¿Asustado, Potter? Yuste propone 5 neuroderechos basados en la actividad cerebral de cada individuo, entre ellos la privacidad mental, la identidad personal y el libre albedrío. Esto pondría un límite a las tecnologías para la alteración del sentido del yo o de la toma de decisiones manipuladas. En otras palabras, los neuroderechos buscan definir los derechos de la mente humana y nos ayudarán a conocer y saber cómo funciona la mente y entender quiénes somos, sin poner en riesgo nuestra identidad y privacidad. Estas tecnologías seguro serán más accesibles, pero en 10 años. Los científicos creen que es importante empezar a hablar de ellas. ¿Tú qué piensas? Gracias por acompañarnos en esta cápsula y nos vemos para la próxima, con más información sobre ciencia y tecnología y el toque de humor de No Memes. Cada vez más cercanos a estos temas y enseguida Sandra Lorenzano nos habla sobre el encuentro de distintos especialistas de Iberoamérica que se reúnen para hablar sobre violencia de género. Y hoy estamos realmente muy felices. Como ustedes saben, uno de los ejes del trabajo de la Coordinación para la Igualdad de Género es la inclusión, es decir, el respeto a todos los grupos sin discriminación de ningún tipo por razones de género. Y en este caso, queremos anunciar la creación de una beca especial destinada a alumnas de la UNAM con alguna discapacidad. Esta es una beca que se va a concursar por primera vez en la historia de nuestra universidad, una beca realizada con el apoyo del Banco Santander, gracias al cual podemos apoyar a más de 10 estudiantes mujeres durante un año completo con una beca que les permitirá poder no solo solventar sus gastos como estudiantes, libros, fotocopias y demás, sino realmente será un apoyo para su vida cotidiana. Así que por favor, si ustedes nos están viendo y saben de alguna mujer que pudiera necesitar esta beca, que vaya a la página de la coordinación, coordinaciongénero.unam.mx. La convocatoria está abierta a partir de esta semana y tienen tiempo hasta el 15 de junio para presentar sus papeles. Asómense a ver,
realmente vale la pena, y vale la pena que comencemos a visibilizar a aquellas compañeras, estudiantes, profesoras que tienen alguna discapacidad en nuestra casa de estudios y que las hagamos sentir apoyadas por su universidad. Muchísimas gracias, sigamos celebrando este logro y nos vemos por acá la próxima semana. Gracias, cuídense mucho, hasta luego. Nuestra universidad no se detiene y hay muchísimas actividades que se están preparando. Por ejemplo, recientemente se dieron a conocer los detalles de El Aleph, organizado por la Coordinación de Difusión Cultural de nuestra universidad. El Aleph, Festival de Arte y Ciencia, este año se llevará a cabo por segunda ocasión a distancia y abordará los avances científicos, tecnológicos y humanistas de las fronteras de la medicina, que es el título de este encuentro, con la participación de científicos y artistas, y a través de talleres, charlas, funciones de teatro, danza, música, cine y mucho más. Los asistentes virtuales disfrutarán de la fusión del arte y ciencia a través de 4 ejes temáticos relacionados con la pandemia: salud mental en el siglo XXI, investigaciones de vanguardia en la fisiología, salud colectiva y la ciencia y el arte de la medicina. El Aleph, Fronteras de la Medicina, se llevará a cabo del 20 al 30 de mayo y todos los detalles y todas las actividades estarán disponibles a través de la página cultura.unam.mx/El Aleph y también a través de transmisiones especiales de radio y de TV UNAM. Así que pues también esta pantalla se convierte en una plataforma, en una alternativa para disfrutar de todos estos encuentros. Y también hay que sacar la agenda porque pues continúan las actividades del programa México 500, que también es organizado por nuestra universidad a través de esta Coordinación de Cultura UNAM para conmemorar los 500 años de la caída de Tenochtitlán. Y bueno, se trata de un proyecto de revisión, análisis y debate que contribuye a fortalecer los aspectos culturales, artísticos y de identidad nacional de esos hechos históricos que sucedieron hace 500 años, además de motivar la reflexión sobre cómo nombrar conceptos como la conquista, la invasión, la guerra o la rebelión y su incidencia en las manifestaciones contemporáneas. Todas estas jornadas que tienen preparados a través de foros, diplomados, cursos, talleres, seminarios, festivales y otras actividades se realizarán desde ya de forma presencial, híbrida y también en línea hasta el próximo 22 de junio. La información completa de este programa México 500 se encuentra disponible en la página mexico500.unam.mx. Hasta aquí nuestras recomendaciones para estas actividades y todo lo que prepara nuestra universidad día con día. Sigamos celebrando a nuestra universidad y estos primeros 100 años de los íconos que nos dan identidad y orgullo también. Y con esto terminamos un programa más de la UNAM Responde. Les recuerdo que seguimos leyendo todas sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales y también que nos encontramos aquí el día de mañana en una emisión más de la UNAM Responde. Aquí nos vemos. Adiós.